Hallelujah. Oh, you're gonna be okay. You can sit your phone there. No problem. Can we all say amen? Podemos decir todos amén. Can you clap your hands and give God glory? Puedes aplaudir y dar una gloria al Señor. While we're clapping, can we celebrate our pastors? Mientras estamos aplaudiendo, podemos celebrar a nuestros pastores. I want to preach from John chapter 7. Quiero predicar en esta mañana de Juan capítulo 7. And we will read verse 37. Y vamos a leer el verso 37. Juan 7:37 Through verse 40. al verso 40. Amén. Amen. John 7, Juan 7, verse 37 through verso 37 verse 40. al 40. Amén. Amén. I will read those verses in English and then you will read them in Spanish for me. Él los va a leer en inglés y después yo lo voy a leer en español. Amén. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Verse 38, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Verse 39, But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Verse 40, Many of the people, therefore, when they heard this saying, said, Of a truth, this is the prophet. Amén. Amen. Amen. Verso 37 al 40 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Amen. Amén. Amen. I'd like to preach a prophetic message today Ahora me gustaría predicar un tema profético called The River of God. llamado el río de Dios. Amén. So a high five neighbor So dale ahí, chócale a tu amigo. and say, I'm in the river of God. Dile: estoy en el río de Dios. Estoy en el río de Dios. Dios de Dios, Dios bendiga. Amén. You see it? Puedes tomar tu asiento. The river of God is alive. El río de Dios está vivo. Amén. The river of God is not like natural water. El río de Dios no es agua natural. The river of God is water of the Spirit. El río de Dios es agua del Espíritu. Amén. That all of us should experience the river of God. Que todos tenemos que experimentar el río de Dios.
from the beginning of the Bible, Desde el comienzo de la Biblia, God has been concerned about rivers. Dios ha estado hablando de ríos In the Garden of Eden, y el jardín de Edén. there were 4 rivers Habían 4 ríos that ran together. que corrían juntos. A river Un río provides life provee vida for communities in valleys. para las comunidades y los valles. And so the river of God Entonces el río de Dios is designed to provide life está diseñado para proveer vida for people in valleys. para las personas en los valles. In the Word of God, Y la palabra de Dios, there was a woman at a well. había una mujer en un estanque And Jesus begins to tell her y el Señor le vino a decir, that if you desired this water, si tú deseas esta agua, you would never thirst again. nunca te va a dar sed otra vez. Because this water Porque esta agua is of living water. es de agua viva. Everybody say amen. Todos digan amén. Here Aquí. in John 7, En Juan 7, he talks about like rivers flowing out of us. habla de ríos corriendo fuera, adentro de nosotros. When the river is flowing out of us, Cuando el río está corriendo fuera de ti, that we have life that lives in us. tenemos vida que está dentro de nosotros. The Bible talks about the power of the tongue, La Biblia habla del poder de la lengua, that the tongue can give life que la lengua puede dar vida and the tongue can give death. y la lengua puede dar muerte. So when you're in the river of God, Entonces cuando estás en el río de Dios, you should speak things tienes que hablar cosas that produce life que in you. producen vida ahí. Everybody say amen. Todos digan amén. You have the power Tú tienes el poder to speak things into existence para hablar las cosas para que vengan a existencia, that does not appear que no aparecen because you have power in your mouth. porque tienes palabra en tu boca. That the river of God El río de Dios is it flows fluye based on our faith in God. dependiendo de nuestra fe en Dios. Look at your neighbor and say, do you believe God? Mira a tu vecino y dile, ¿tú crees en Dios? We have to believe God when we cannot see Him. Tenemos que creer en Dios cuando no lo miramos. There are many people that only trust the God that they can see. Hay mucha gente que nomás confía en el Dios que ellos pueden mirar. But faith is not faith when we can see it. Pero fe es lo que podemos mirar. Faith is faith when we hear it, Fe es fe cuando lo escuchamos, but not see it. pero no mirarlo. Can you see what God is doing? ¿Puedes mirar lo que Dios está haciendo? Because to see Him is to hear Him. Porque para mirarlo es escucharlo. See, the river makes sounds. Mira, el río hace ruido. They say that the river will roar or make a loud sound. Dice que el río hace sonidos fuertes. So when God is producing the river of the kingdom, Cuando Dios está produciendo el río del reino, there's a sound hay un that is sonido heard in the spirit. que es escuchado en lo espiritual. Do you remember Acts chapter 2? ¿Te recuerdas de Hechos al capítulo 2? And I feel like preaching. Y yo me siento como que voy a predicar. Hallelujah! ¡Aleluya! Hallelujah! ¡Aleluya! Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. The Bible says when Pentecost, when it was full, when it was at the end, Cuando el Pentecostés estaba ya al final, that they were all gathered in the same location, todos estaban juntos en el mismo lugar, but believing for the same thing. pero creyendo en la misma cosa. Then there came a sound Después vino un ruido like a rushing wind. como un viento fuerte. But why did the scripture Pero ¿por qué la palabra? need to say rushing wind? ¿Por qué tiene que decir un viento recio? It could have said, there was a sound of the Spirit. Pudo haber dicho, hubo un sonido del espíritu. There could have been the sound of the wind. Pudo haber sido un sonido del viento. But why did it say rushing wind? Pero ¿por qué dijo viento recio? And in Greek, the word wind En griego la palabra viento also means spirit. también significa espíritu. So now there's a rushing sound Entonces ahora hay un viento
un recio sonido of the Spirit. del Espíritu. Here in John 7, Aquí en Juan 7, he says, out of our belly él dice que de nuestro vientre shall flow va a correr rivers of living water. ríos de agua viva. The word flow means rushing. La palabra correr significa recio. That the rivers will have power. Los ríos van a tener poder. That it will move obstacles. Va a mover That obstáculos. it will knock down doors. Va a tumbar puertas. Because there's a river flowing out of us. Porque hay un río corriendo fuera de nosotros. Do you feel the river? ¿Sientes el río? Because the river is the Holy Spirit. Porque el río es el Espíritu Santo. That the Holy Spirit flows through us. El Espíritu Santo fluye en nosotros. That the river has no color. El río no tiene color. That the river has no income. El río no tiene finanzas. The river is not controlled by human beings or mankind. El río no es controlado por los hombres. Because the river is God's river. Porque el río es el río de Dios. That God's river flows. El río de Dios fluye. And in the river of God, En el río de Dios there is healing. hay sanidad. In the river of God, En el río de Dios there is power. hay poder. In the river of God, En el río de Dios there is salvation. hay salvación. In the river of God, En el río de Dios there is love. hay amor. In the river of En God, el río de Dios there is compassion. hay compasión. Gloria a Dios. I want you to think about this. Quiero que pienses de esto. Because sometimes it's hard for us to see the river of God Porque a veces es muy difícil que nosotros miremos el río de Dios. because we forget about the rivers in Scripture. Porque se nos olvida de los ríos de la palabra. There's only one river I want to mention today. Nomás hay un río que quiero mencionar en este día. But there are many rivers I would love to share if we were in Bible study. Pero hay muchos ríos que me gustaría compartir si estuviéramos en estudio bíblico. So the river I want to mention Entonces el río que quiero mencionar is the Jordan River. es el río Jordán. Amén. Have you thought about ¿Has pensado? the Jordan River having so much power El río de Jordán tiene tanto poder that it was able to heal the man that eh, had the sickness on his skin? tuvo la capacidad de sanar al hombre que tenía la enfermedad en su cuerpo, en su piel. That the Jordan River was so powerful El río de Jordán era tan poderoso. that Jesus was baptized in that river. Jesús fue bautizado en ese río. When you talk about the river of God, Cuando hablas del río de Dios, Jesus is asked the question about baptism, water baptism. Jesús le preguntan una pregunta del bautizo de la agua. Amén, Señor, dame luego. That being baptized in water Ser bautizado en agua is like a grave. es como una tumba. That our old person dies in the Que grave. nuestra vieja persona muere en la tumba. When I was baptized, Cuando yo fui I bautizado, was baptized in a river. yo fui bautizado en un río. But when Jesus is asked about baptism, Pero cuando a Jesús le preguntan del bautismo, he says the greatest of these él dijo, los mejores de estos is to be baptized by fire. es para ser bautizado por el fuego. Is to be baptized in the Holy Spirit. Es ser bautizado por el Espíritu Santo. That you don't just need water baptism, No nomás necesitas bautizo de agua, but you need baptism of the Spirit. pero necesitas bautizo del Espíritu. But the only way to be baptized in the Spirit Pero la única manera para ser bautizado en el is that you must Espíritu, be in the river of God. tienes que estar en el río de Dios. Hallelujah. Aleluya. The river of God El río de Dios must be a river with salvation. tiene que ser un río con salvación. Have you seen people have
experience at the altar, Has mirado personas que tienen experiencias en el altar and they have told themselves they were in the river, y se han dicho ellos mismos, estoy en el río, but they go outside the door pero salen fuera de las puertas and they do not change. y no cambian. What river were they in? ¿En qué río se metieron? Because the river Porque el río is supposed to lead you que te tiene que to dirigir transformation. para transformación. So how do you have a moment in this river, ¿Cómo puedes tener un momento en este río, but go pero outside salir afuera and go to the lake? y ir al lago? You know, the lake is not a river. El lago no es un río. That lakes are independent or like small bodies of water. Los lagos son el pequeño cuerpo de agua, But a river pero un río is connected to a larger body of water. está conectada a una parte más grande de agua. So all rivers Todos los ríos will connect to an ocean. van a ser conectados al mar. So when you are in the river of God Cuando estás en el río de Dios, that is moved by the Holy Spirit, que está movido por el Espíritu Santo, there is no way to be in the river no hay manera que puedas estar en el río and not connect to God. y no conectarte con el Padre. The Bible says, he that comes to God La palabra dice, aquel que viene a Dios must believe that he is, tiene que creer que Él and es, he is a rewarder to those that diligently seek him. y Él es el galardón de aquellos que lo buscan. So how can we be in the river of God Entonces, ¿cómo podemos estar en el río de Dios, and see God large or real big, see God large, mirar a Dios grandemente, but do not see how to love each other, pero no podemos mirar cómo amarnos unos a los otros? do not see how to help each other, No podemos mirar cómo nos podemos ayudar, do not see how to support each other? cómo sostenernos unos a los otros. See, the river of God El río de has Dios two directions. tiene dos direcciones. That the river just does not flow in one direction. El río no nomás fluye en una dirección. Have you been to the river lately? ¿Has estado en el río recientemente? Or have you ever been to the river? ¿O has estado en el río? Oh, I've been in a river ¿O yo he estado en un río? and swimming in a river. Y nadando en el río. All rivers have current. Todos los ríos tienen corriente. And the current Y la corriente is not in one direction. no está en una dirección. And if you do not understand the current, Y si no entiendes la corriente, you can drown. te puedes ahogar. The current is not on top. La corriente no está por encima. The current is down low. La corriente está por abajo. So when you are in the river of God, Entonces, cuando estás en el río de Dios, He's not focused on what people can see. no está enfocado en lo que la gente puede mirar. He's focused on what they cannot see. Está enfocado en lo que la gente no puede mirar. Hallelujah! ¡Aleluya! So in John chapter 7, En Juan capítulo 7, verse 38, verso 38, he said, he that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. verso 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. I want you to think about this for one minute. Quiero que pienses de esto por un minuto. If I believe on Jesus Si creo en Jesús or believe in Jesus, o creer en Jesús, out of my belly fue de mi vientre, shall flow rivers of living water. tienen que salir ríos de agua viva. You remember last night we talked about a miracle before the miracle. Recuérdate que anoche hablamos del milagro antes del milagro. I want to show you another miracle. Te quiero enseñar otro milagro. Do you remember the story where the water turned into wine? ¿Te acuerdas de la historia donde la agua se convirtió en vino? Jesus was invited into a wedding at Cana. Jesús fue invitado a las bodas de Canaán. And at the wedding, they were running out of wine. En las bodas ya estaban gastando el vino. And Jesus' mother came to him and said, hey, they're running out of wine.
Y María, la madre de Jesús, le dijo, mira, se están acabando todo el vino. Jesus says, Jesús les dijo, my time has not yet come. mi tiempo todavía no ha venido. Then the mother looks at the servants. Y después la mamá mira al He serviente. said, whatever he tells you to do, I want you to do it. Cualquier cosa que él te diga que hagas, tú vas a hacer. So then Jesus says, I want you to get your water pots and fill them with water. Entonces Jesús dijo, yo quiero que agarres los jarrones de agua, los jarrones llénalos de agua. Now, I want you to think about the servants filled the pots with water. Quiero que entiendas que los sirvientes llenaron estos jarros con agua. They saw it as water. Ellos lo miraron como agua. Then he says, take some to the king. Y después dijo, llévaselos al rey. So between the pot Entre el jarrón and walking to the y king, caminando hacia el rey, the water becomes wine. la agua se convierte en vino. I want you to see that miracle Quiero que mires ese milagro, because the scripture says in John 7 porque la palabra dice en Juan that 7 all I did was believe in Jesus, que lo único que hice fue creer en Jesús. and what's in me becomes a river. Y están en mí como ríos. I didn't drink the water, No tomé del agua, but in me becomes the river. pero adentro de mí se fluye ese río. See, the miracle Ese milagro, is that God does not need your help Dios no necesita tu ayuda to produce a river para inside of you. producir el río adentro de ti. And then it's not a common river. It's not a common No river. es un río común. He said that this is a river of living water. Es un río de agua viva. It's not a river where things are living in the water. No es un río donde hay cosas viviendo en la agua. See, when you go to a river, there's fish Cuando vas a un río hay and things that are pescados living in the y water. cosas que viven en la agua. He says that this shall be rivers of living water, Él dice, estas deberían ser aguas de ríos de agua viva. meaning that the water will produce life. Significa que la agua va a producir vida. That's why when we are talking about the river of the kingdom of God, Por eso estamos hablando del río del reino de Dios. that we must understand how God flows. Tenemos que entender cómo el Señor fluye. God does not need hundreds of people to flow. El Señor no necesita cientos de personas para que Él pueda fluir. The Bible says where there's 2 or 3 people that will agree. La palabra dice no hay 2 o 3 personas que están en acuerdo. He says that I'll be in the midst of them. Yo voy a estar en medio de ellos. There are many people that lose sight of God Hay muchas personas que pierden su mirada en Cristo because they look at people. porque miran a las personas. But do you know there can be many people Pero sabes que puede haber muchas personas that there are in a large body of water, que están en agua grande, mucha agua, but they do not know how to live. pero no saben cómo vivir. See, I told you I was only going to talk about the Jordan River. Te dije que nomás iba a hablar del río Jordán. Do you know the Jordan River Sabes que el río de is the Jordán river you cross for your promise? es el río que tienes que cruzar para tu promesa. Okay? Let me give you an example. Te voy a dar un ejemplo. The Red Sea El Mar Rojo was not a river. no era un río. The Jordan River El río Jordán was a river. era un río. There are two, they are different. Son diferentes. In the Red Sea, En el Mar Rojo you are running from your enemy. estás corriendo del enemigo. Crossing the Jordan River, Cruzando el río Jordán, you are running to your promise. estás corriendo hacia tu promesa. Same God, El mismo Dios, 2 different miracles, 2 diferentes milagros, but the same experience. pero la misma experiencia. The experience is that in both situations, they both walked on dry ground. La experiencia de ambos es que ambos caminaron en tierra seca. But when I'm at the river of God, Pero cuando estoy en el río de Dios, I must honor God tengo que honrar al Señor in order to cross the river. para poder cruzar el río.
So when they crossed the Jordan River, Entonces cuando cruzaron el río Jordán, and I feel like preaching again. y siento como si voy a predicar otra vez. The Bible says, and he put the priest first. Y la palabra dice que él puso al sacerdote primero. So when you're in the river of God, Cuando estás en el río de Dios, your worship and your honor tu alabanza y tu honor towards him must go first. hacia él tiene que ser primero. The Bible says that they put the ark above their heads. Dice la palabra que pusieron la arca sobre sus cabezas. And when they put their feet at the edge of the river, Y cuando pusieron sus pies a la orilla del río, that the river divided. el río se dividió. There are some of you today Hay algunos de ustedes ahora that God has promises for you, que el Señor tiene promesas para ti. and you got to get at the edge of your river Y tienes que estar a la orilla de tu río and worship God y alabar al Señor so that he para que Él can divide your river. pueda dividir tu río. Gloria a Dios. Jesus. We don't understand the power of worshiping God. No entendemos el poder de alabar al Señor. You know, I love my Spanish-speaking communities. Amo a la comunidad hispana, But you know, I often get confused. pero a veces me confundo. Aleluya. Because I do not understand Porque no entiendo how we dance before we come to Christ. danzamos antes que venimos a Cristo. Oh, I know how to salsa. O yo sé cómo danzar salsa, bailar salsa. Oh, yes, yes, yes. Oh, sí, sí, sí. Yes. But I come to church Pero vengo a la iglesia and people don't dance. y la gente no danza. How will your river ¿Cómo tu río divide if you do not express your love towards God? se va a dividir si no expresas tu amor a Dios? What if we had no music? ¿Qué pasa si no tuviéramos música? Could you worship? ¿Vas a poder adorar? What if we played no song or anything? Could you worship? Si no ponemos música o nada, ¿todavía vas a poder adorar? If all we had was tambourine and maracas, Si nomás tuviéramos panderos y maracas, could you worship? ¿puedes adorar? If all we had was timbales and cowbells, Si nomás tenemos las campanas de las vacas y ya, ¿vas a todavía adorar? could you worship? ¿Puedes adorar? Amén. Amén. Because the Bible says when he talked to the woman at the well, Porque la palabra dice que cuando le está hablando a la mujer en el he estanque, says the hour will come, the day or the moment will come, él dice que la hora y el día va a venir. that people that worship me Las personas que me adoren a mí, will only worship me in spirit and in truth. Amén. solo me van a adorar en espíritu y en verdad. What if I do not have a neighbor today on my road? ¿Qué pasa si no tengo un vecino en mi línea de sentarme ahora? Can you still worship? ¿Todavía vas a adorar? Can you drive your vehicle ¿Puedes manejar tu carro and still y worship? todavía adorar? Can you make tacos ¿Puedes hacer tacos and still worship? y todavía adorar? Hallelujah. ¡Aleluya! Because the river of God Porque el río de Dios can be experienced anywhere. que And the river of God, you can encounter the river of God anywhere. puedes experimentar el río de Dios en todas partes. You know, sometimes at work, En veces en el trabajo, when things are cuando las cosas están como, Dios mío, they are crazy, un poco loco, sometimes you need to take a break. necesitas tomarte un receso. Go to the bathroom and worship. Ve al baño y adora. Go to the vehicle and worship. Ve al carro y adora. Rather than taking lunch and eating food, En vez de tomar tu lonche y comiendo comida. get by yourself and worship.
Ve y adora. Because it will activate the river. Porque va a activar el río. And so, it's about the power of the Holy Spirit. Es el poder del Espíritu Santo. That when you're in the river of God, Cuando estás en el río de Dios, He will move you in the direction that He needs you. Él te va a mover en la dirección que Él te necesita. How many have had a plan for their life? Like I tried. ¿Cuántos han tenido un plan para su vida y han dicho, yo traté? But your plan was not God's plan. Pero tu plan no era el plan de Dios. I thought Yo pensé my plan was what God wanted. que era mi plan el que Dios quería para But mí. when I got in the river of God, Pero cuando me metí en el río de Dios, God started changing my plan. Dios comenzó a cambiar mis planes. Amén. When I was young, Cuando era joven, I was upset with God estaba muy enojado con Dios because He would put me in the river porque me ponía en el río. and I felt like I did not have any protection Sentí que no tenía protección because I would run into this. porque corría esto, después corría aquello And then He would not prophesy to me y Él no me profetizaba and tell me what was next. y decirme qué iba a pasar después. And I felt like I was losing. Y sentí que estaba But perdiendo. when you're in the river of God, Pero cuando estás en el río de Dios, you cannot lose. no puedes perder. But the Bible says, for we know Pues la palabra dice, sabemos that all things work together que todas las cosas trabajan for the good of them that love God para el bien a aquellos que aman a and Dios are called according to His purpose. y han sido llamados de acuerdo a su propósito. That's why you do not need to be in the river of your mind and No, your thoughts. no necesitas estar en el río de tu mente y de tus You do not pensamientos. need to be in the river of your emotions and your No feelings. estés en el río de tus emociones y sentimientos. You got to be in the river of God. Tienes que estar en el río de Dios, Because the Bible says, I know the thoughts and plans I have towards you. porque la palabra dice, yo sé los pensamientos de bien que tengo hacia ti. Thoughts of peace and not of evil, Pensamientos de paz y no de mal, to bring you to an expected end. para traerte a una meta final. He says, for those who I knew in the beginning, a long time. Para aquellos que conocí desde el comienzo, hace mucho He tiempo, says, I've already predestined, I've already predetermined ya eres predestinado what you shall be. qué tú vas a hacer. You can only discover who that is Solo puedes descubrir quién es esa persona when you're in the river of cuando God. estás en el río de Dios. It does not yet appear Todavía no parece who I really am. quien yo de verdad soy. See, everybody in the room today, everybody in church today, Todas las personas en la iglesia ahora, you need to look at yourself mírate a sí mismo and say goodbye. y dite adiós. Ay, santo. Amén. Gloria a Dios. Let me say that again. Voy a decir eso otra vez. Because you didn't say it, you became afraid. Porque no lo dijiste, te dio miedo. Because you like Porque te gusta la persona que eres. but you need to look at yourself. Pero and ni say, te miraste a ti mismo. Mírate a ti mismo. Mírate. Goodbye. Adiós. 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 Because when you're in the river of God, Pero cuando estás en el río de Dios, you become a new person. eres una nueva persona. And if you hold on to who you are today, Y si detienes a la persona que tú eres ahora en día, you can miss or oversee or not see who you really need to be. no vas a poder mirar a la persona que tú en verdad eres. Amén. Jesus. So I want you to look at verse 40. Get your Bibles. Look Quiero at que mires verso 40, Juan 7:40. God 7, verse 40. Juan 7, verso 40. Amén. Because I want to show you something. Te quiero enseñar algo. I would not be your big brother if I didn't show you something. No sería un buen hermano mayor si no te enseñó algo bueno. Algo. Jesus. Now, I want you to see verse 37, Y también quiero que mires verso and 37. then I'm going to show you something in verse 40. Y después te voy a enseñar algo en el verso 40.
So verse 37, Verso 37. it says, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried. Jesus stood and cried. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Go to verse 40. Ahora ve al verso 40. Now, many of the people, therefore, when they heard this saying, said, of a truth, this is the prophet. 40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. How did they know he was the prophet ¿Cómo ellos supieron que él era el profeta? when he only presented himself as Jesus? Él nomás se presentó a ellos como Jesús. The only way to know the truth La única manera de saber la verdad is to get in the river of the truth. es estar en el río de la verdad. And so they are standing in the river. Ellos están parados en el río. And they say that he is the prophet, not a prophet, but the prophet. Ellos dicen que él es el profeta, no un profeta, sino el profeta. So when you're looking for the prophet, Cuando estás buscando a el profeta, do not just come to church, no nomás vengas a la iglesia. but come to church and get in the river. Ven a la iglesia y métete al río. Because in the river of God, Porque en el río de Dios there are many churches, hay muchas iglesias. but all churches do not have rivers. Pero no todas las iglesias tienen el río de Dios. Amén. Many churches, Muchas iglesias. but every church does not have a river. Pero no todas las iglesias tienen el río. You know, in the river of God, that's where our gifts are stirred. En el río de Dios es donde nuestros dones fluyen. You know, the gifts of the Spirit. Los frutos del Espíritu. You know, those gifts are not activated just because you read the Bible. ¿Sabes que esos frutos del Espíritu no son activados solo porque lees la palabra? If it was just that easy, Si era eso tan fácil, everybody that read the Bible cada quien que leyera la palabra will be activated. va a ser activado. No, those gifts are activated by the Holy Spirit. Pero esos regalos son activados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. And we're talking about gifts of God, Estamos hablando de los regalos de Dios, like the gift of discernment, como el don de discernimiento, the gift of healing, el don de sanidad, the gift of faith, el don de fe, the gift of love. el don de amor. Gosh. Those gifts are activated in the river of God. Esos dones son activados en el río de Dios. Jesus is baptized in the river. Jesús es bautizado en el río. Lord have mercy. He's baptized. Dios de misericordia. Él es bautizado en el río. When he's baptized, the Bible says Cuando él es bautizado, la palabra dice that the clouds departed. que las nubes se partieron. There was a dove Había una paloma that rested upon him, que vino a reposar en él. but there was a sound Pero había un sonido. that said, "This is my son, Este es mi hijo in whom I'm well pleased." en el cual tengo complacencia. When Jesus is baptized, Cuando Jesús es bautizado, he had not began his ministry. todavía no había He comenzado had su not done ministerio. any work. No había obrado. But because he's in the river of Pero God, porque está en el río de Dios, God had already approved his purpose. el Señor le había aprobado su You propósito. got to get in the Que river tienes que meter al río and let God y define dejar a who you are, Dios que Él define quién tú eres. and not allow people Y no dejes que las personas to take you out of the que te river. saquen del río. Because in the river of Porque en el God, río de Dios, that's where you become ahí es donde tú vienes a ser everything that God has designed todo lo que Dios ha diseñado para for ti, you to become. para que tú seas. So high five your neighbor Chócale a tu amigo. and say, "Get in the river. Dile, métete al río. Get in the Métete river. al río. Get in the Métete al river. río. Get in the Métete al river." río. They said that he's the prophet. Dicen que Él es el profeta. How did they know that? ¿Cómo ellos sabían eso? He wasn't dressed like a prophet. No estaba vestido como un profeta.
He did not announce that he was a prophet. Él no anunció que era un profeta. And he's talking about the Holy Spirit. Y él está hablando del Espíritu Santo. See, the Holy Spirit is a being, El Espíritu Santo es una persona. Yeah. And he lives in us. Y él vive en nosotros. I grew up Pentecostal, Crecí pentecostal. and they used to, they taught us, I do not believe this, what I'm going to tell you. Nos enseñaron esto. Yo no creo en esto, pero te voy a decir. But when I was small, they taught us this, Cuando estaba pequeño me enseñaron that you would get saved, or que tú eras salvo. after you get saved Después que tú eres salvo and grow in God, y crecer en Dios, then the Holy Spirit, después el Espíritu you Santo receive the Holy Spirit. lo vas a recibir. That's not what I believe. Eso no es lo que yo creo. I grew up that way. Yo crecí de esa manera. But you remember last night I said you have to break generational curses. ¿Te acuerdas anoche? Hablé que tenemos que quebrantar maldiciones generacionales. I had to break that Tuve que quebrantar eso because when you get saved, porque cuando tú eres salvo, the Holy Spirit is already present. el Espíritu Santo ya está presente. But you got to grow Pero tú tienes que in crecer your experience with en tu God experiencia con Dios to para understand entender the development of the Holy Spirit in you. el desarrollo del Espíritu Santo en ti. Gloria a Dios. See, if the Holy Spirit comes later, Si el Espíritu Santo viene después, well, who prays for you when you cannot pray? ¿quién ora por ti cuando tú no puedes orar? The scripture says, when I do not know what to pray for, La palabra dice que cuando yo no sé por qué, cómo orar, he says the Holy Spirit dice que el Espíritu Santo makes intercession for me. intercede por mí. So if it comes later, Entonces, si viene después, when you do not know what to pray for, cuando tú no sabes por qué orar, who prays for you? ¿quién ora por ti? Jesus. That's why I stopped believing what they taught. Por eso ya le puse un alto creyendo en lo que ellos me enseñaron. Because when you're in the river of God, Porque cuando tú estás en el río de Dios, things will happen in your life. cosas van a pasar en tu vida. You can lose a loved one. Puedes perder a un ser querido. You can have family challenges, Puedes tener family issues. problemas con la familia. You can have issues with job and work. Problemas en los trabajos. You can be sick. Puedes estar enfermo. Many problems. Muchos problemas. But the Holy Spirit Pero el Espíritu Santo will intercede for you. va a interceder por ti. The Holy Spirit El Espíritu Santo will encourage you. te va a dar fuerza. The Holy Spirit El Espíritu Santo will direct you. te va a dirigir. The Holy El Spirit Espíritu will give Santo you instructions. te va a dar The instrucciones. Holy Spirit El Espíritu Santo will also give you answers. también te va a dar respuestas. I'm going to ask you a question. Te voy a preguntar una pregunta. You do not have to raise your hand, but I'm going to ask you. No tienes que levantar tu mano, pero te voy a preguntar. Have you ever been at work and there was a problem that nobody else could answer? No solo en el trabajo hay un problema que nadie más puede responder. You went home Te fuiste a la casa and you fell asleep. y te fuiste a dormir. And God gave you a revelation. Y Dios te dio una revelación. And you come back to work the next day. Y vienes al trabajo el próximo día And you're the only person y tú eres la única persona that has insight for this problem. sabe qué va a pasar con este problema. The people that went to school Las personas que fueron a la escuela, don't even have an answer. ni ellos tienen la respuesta. Your boss don't have an Tu answer. patrón no tiene la respuesta. But God gave you insight. He gave you revelation. Pero el Señor te dio revelación. Where do you think that comes from? ¿De dónde crees que eso viene? That wasn't in your mind. ¿Eso no estaba en tu mente? That was the Holy Spirit. Eso fue el Espíritu Santo. The Bible, hallelujah. Aleluya. The Bible says, "For I reckon that the sufferings of our current time, La palabra dice que las tribulaciones de estos tiempos that they're not worthy to be compared against the glory that's inside us." no van a ser comparadas a la gloria que está dentro de nosotros. You know what that means? ¿Sabes qué eso significa? So let me tell you.
Te voy a When decir, you're in the river of cuando God, estás en el río de Dios, whatever trouble you're going through cualquier problema que tú estás, cannot be compared no puede ser to comparado the greater glory that's going to come out of you. al peso de gloria que va a salir de ti. So what does that mean for us? ¿Qué significa eso para nosotros? That means that we must wait on God. Esto significa que tenemos que esperar en Dios. I don't want you to raise your hand, but I must ask you another question. No quiero que levantes tu mano, pero te voy a preguntar otra pregunta. Have you ever desired to quit a job that God would not let you quit? ¿Has deseado un trabajo, renunciar a un trabajo que quieres renunciar tú, pero Dios no te deja renunciar? You fasted, you prayed, Ayunaste, oraste, you gave seeds, diste votos, you went into prayer and worship. viste en la adoración y oración, You put your resume in other places, pusiste aplicaciones en otros lugares and nobody hired you. y nadie te contrató. God said, go back to work. El Señor te dijo, regrésate a ese trabajo. Aleluya. Have you ever just, when He sends you back to the place, you get frustrated? Cuando Él te regresa a ese lugar, tú te frustras, You become disappointed te vuelves decepcionado, because you hear the other believers talk about God giving them jobs. porque escuchas a los otros creyentes hablando que Dios les dio trabajos a ellos. God giving them pay raises. El Señor le ha dado aumentos a They ellos. testify how they're buying homes and houses. Testifican cómo ellos están comprando casas. And you're saying, but God, Y tú dices, pero el Señor, why can't I? ¿por qué yo no puedo cambiar? The reason you cannot change La razón por qué no puedes cambiar, is because nothing will happen until God changed the current of your river. nada puede cambiar hasta que el Señor cambie la corriente de tu río. Aleluya. That's why Por eso, wherever God has planted you, a donde el Señor te ha plantado, don't complain. no reniegues. Because the enemy uses complaining Porque el enemigo usa el renegar as a way to take you out of the river. de la manera para que él te saque del río. Let's go back and look at the woman with the well. Regresamos a leer donde está la mujer en el estanque. That story is in John chapter 4. Esa historia está en Juan capítulo 4. She goes to the well. Ella va al She estanque. does not have a husband. Ella no tiene un esposo. Do you know how heavy water is? in ¿Tú the sabes qué pesada es la agua en contenedores o jarrones? And she has to carry all of this water by herself. Y tiene que cargar toda esta agua ella sola. I want you to imagine, how did she really feel as a woman? Quiero que tú te imagines verdaderamente cómo ella se sintió como una mujer. She has no help, Ella no tiene ayuda, but she has to live. pero ella tiene que vivir. Jesus presents to her Jesús se le presenta a ella that if you knew who I was, que si ella supiera quién él era, you would ask me to drink. Amén. me preguntarías a qué te debe beber. She did not know she was in the midst of a river Ella no supo que ella estaba en medio del río. because she thought he was an ordinary man. Ella pensó que él era un hombre ordinario. So at the end of the story, Entonces, al final de la historia, she takes his water, ella toma la agua de but she él, does not have a glass or a container. pero ella no tiene un contenedor ni un vaso. And she goes and says the exact same thing Y ella va y dice exactamente la misma cosa, that these people say in John chapter 7. lo que las personas en capítulo 7 dicen. She looks at Jesus, she says, "You are a prophet." Le dice a Jesús, lo mira, tú eres Then she el profeta. She leaves and runs home. Ella corre y de regreso a su She casa says, "Come see a man y les dice, ven a mirar a este hombre that has told me everything about myself." que me ha dicho todo de mí. See, when you're in the river of God, ¿Sabes? Cuando tú estás en el río de Dios,
that He will change how you see the world. Él va a cambiar de la manera que tú miras al mundo. He changes how you perceive reality or how you see reality. Él cambia la manera que tú percibes la realidad. Because prophecy is not about seeing only the future. Porque profecía no es nomás de mirar el futuro. Prophecy is about having clarity of the reality. Profecía es teniendo la claridad de la realidad. Amén. The Bible says no weapon that's been formed La palabra dice, no toda arma formada shall prosper. va a prosperar. But today you got to look at your own life Pero ahora tú tienes que mirar a tu propia vida and change how you see it. y cambiar de la manera que tú la miras. Because if God is with you, Porque si Dios está contigo, why are you worried? porque estás preocupado. If God is with you, Si el Señor está contigo, why are you angry? porque estás enojado. If God is with Si you, Dios why are contigo, you disappointed? porque estás decepcionado. Santo Dios. See, the river of God will always provide. Sabes, el río de Dios siempre va a proveer. The earth is the Lord's and the fullness thereof, La tierra es de Dios y todo lo que es contenido por la tierra and everything that is inside of the earth. y todo lo que está dentro de la tierra. In Psalms, they said it like this: En Salmos lo dicen así. I've never seen the righteous forsaken, Nunca he mirado el justo desamparado. neither have I seen his seed or his children begging for bread. Nunca he mirado Amén. su descendencia Mendigar pan. mendigar pan. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. So if there is no lack in God, Si no hay pérdida en Dios, why do you allow your natural eye porque permite tus ojos naturales to see lack? mirar que no hay nada. Why do you allow your feelings and emotions Porque dejas a tus emociones y sentimientos to feel like there is lack? que te sientan que no hay nada. The only way to move forward La única manera de poder seguir adelante is to move forward in the river of God. es seguir adelante en el río de Dios. Aleluya. This morning we're going to do something. Esta mañana vamos a hacer algo. Yes, before we take the offering, we're going to do something. Antes que tomemos la ofrenda, vamos a hacer algo. I want you to write on a piece of paper Quiero que escribas en un pedazo de papel something that you need to put in the river of God. algo que tú necesitas poner en el río de Dios. This could be a loved one. Puede ser un amado, hijos, cualquier cosa. Anything outside of your control that God needs to control. Todo lo que está fuera de tu control que Dios tiene que controlar. I want you to put it in the river of God. Quiero que tú lo pongas en el río de Dios. So if you need a pen or a piece of paper, just raise your hand. Si necesitas un papel, un pedazo de papel, levanta la mano. Somebody will help you. Alguien te va a ayudar. There's some pens in this basket. Because Hay lapiceros atrás. some things we need to put in the river. Algunas cosas tenemos que ponerlas en el río. ¿Alguien más? Bueno. We can't not allow people to put our needs in their river. No podemos dejar que otras personas pongan nuestras necesidades en el río. Sometimes we need to put our own needs or our own concerns in the river. En vez de nosotros tenemos que poner nuestras necesidades y nuestras preocupaciones en el río. So, do demonstration of how to do this. Es lo que tenemos que hacer. Tienen que escribir sus preocupaciones, lo que le quieren entregar al Señor, lo que está fuera de su control y ustedes no pueden hacer nada, entregárselos al Señor. Una libreta completa. She needs the whole binder. Aleluya. Aleluya. Everybody's gonna put it here. Yes. Y todos van a poner aquí. Because we sit here, this is our river. Ese es nuestro río. And we're going to allow our needs and Vamos, issues vamos a dejar aquí nuestras necesidades y nuestros problemas to be buried in the river of para God. que sean sepultados en el río de Dios. So as you write, you can cry and worship.
Así como tú vas escribiendo, puedes alabar y orar, but I want you to give it to God. pero quiero que se lo entregues al Señor. There's nothing too hard for God. No hay nada difícil para el Señor. I want you to put it in the river today. Quiero que lo pongas en el río en este día. You got anything you want to write? I have a lot of things as well. Oh, okay, go ahead. Take a moment. Take a moment. Hallelujah. Dame papel. Hallelujah. Thank you, Father. No, quiero. Absolutely. All of us want this. When you put it in the river, you come and you worship the Father. Amén. Cuando vengas al río y pongas todo en la canasta, ven y alaba al Padre. We're not going to read any of these that's in the river. No vamos a leer ni uno de lo que estás tú poniendo en el río. Like it. As you return to your seat, wherever you are, Así como regresas a tu asiento, man, you got to worship at the river. tienes que alabar al Señor. This worship is not a song today. Esta adoración no es una canción en este día. This is a personal experience with God. Esta es una experiencia personal con Dios. So some of you may cry out, some of you may walk, Algunos van a gritar, algunos van a caminar, but you got to respond to God at this river. pero tú tienes que responderle a Dios en este río. Hallelujah. Aleluya. I don't hear enough worshipers. Aleluya. Dice, no escucho tantos adoradores. Aleluya. Gloria a Dios. You putting it in the river means that you're letting it go. It's in the hands of Cuando tú God. lo pones en el río significa que tú te estás despojando de él. You putting it in the river says that I trust God above man. Cuando tú lo pones en el río significa que tú te estás diciendo, yo confío más en Dios que en el hombre. The atmosphere of worship is changing in this church. La atmósfera de adoración está cambiando en esta iglesia. This is a prophetic atmosphere. Esta es una atmósfera profética. And I need you to move in a space of worship right now. Y necesito que te muevas a un lugar de adoración en este momento. We're not moving to a song. We're not changing the volume. We're staying right here. No nos vamos a mover a una canción, nos vamos a quedar aquí en esta canción.
Tú nomás adora, porque la adoración no es una canción. Because God is the river. We're going to let Him. Porque el Señor está en el río y vamos a dejar que Él nos dirija. So you lift up your voice. Alza tu voz, You open up your heart. abre tu corazón, And let God begin to minister to the issues that you have submitted. deja que el Señor ministre esas necesidades y esos problemas que tú has sometido a Él en este día. Hamas. I sense healing in the room. Come on, healing in the room. Siento sanidad en este cuarto, en este lugar, en este momento. Let the tears out of your heart. Deja esas lágrimas que salgan de tu corazón. Let the concern out of hallelujah. Let the concern out of your heart. Deja que las preocupaciones salgan In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. The God that you know, you got to speak to Him now. Come on. El Dios que tú conoces, le tienes que hablar ahorita. Háblale ahorita. I could pray on your behalf, Puedo orar con tu propósito, but that's going to cheat you from the encounter with God. pero eso te va a engañar a ti del encuentro que tú tienes que tener con Dios. Come on, church. Come on, church. Iglesia, iglesia. Come on, church. God is calling you. Dios te está llamando, iglesia. Come on, church. God is calling you. Dios te está llamando, iglesia. Come on, give Him, hallelujah. Give it to Him. Give Him. Dáselo a Él, entrégaselo a Él. Come on, cry out to Him. Alza tu voz, llámale a Él, clama a Él, clama a Él. In this river, there's deliverance. En este río hay sanidad, In this river, there's progress. en este río hay progreso, In this river, there's movement. en este río hay movimiento, In this river, things are broken. en este río hay rompimiento. Come on, in this church now. Come on. Ahora iglesia, clama, Come on, come on. clama iglesia, clama, clama. Oh, clama, babai, clama, sura, babai, babai, ura, babai, sereme, ana, babai, oh, babai, sereme, I don't know who you are. I hear that there are two of you No sé quién tú eres, pero escucho que hay dos de ustedes that need healing in your family. que necesitan sanidad en su familia. One of you need healing in your marriage. The other needs healing in your family. If that is Uno you, de ustedes necesita sanidad en tu matrimonio y otro necesita sanidad en tu familia. Si eres tú, if that's you, come to this altar where the river is. ven a este altar donde está el río.